Desperté solo en la UCI, rodeado de máquinas y silencio. Pregunté por mi familia, pero ya no estaban. Habían firmado mi alta y se fueron de vacaciones, dejándome con deudas, papeles firmados con mi nombre y una vida que pensaban que no iba a continuar. Creyeron que no despertaría. Pero sobreviví y eso lo cambió todo. Lo primero que escuché no fue una voz, fue un sonido, un pitido lento, repetitivo, frío. ¡Pi! 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 Al principio pensé que era un sueño, un mal sueño, de esos en los que intentas despertar, pero el cuerpo no responde. Quise abrir los ojos, pero sentía los párpados pesados, como si alguien hubiera colocado piedras sobre ellos. Intenté mover la mano, nada. Intenté hablar, nada, solo ese sonido. ¡Pi! 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 Entonces llegó el dolor. No fue un golpe repentino. Fue algo peor. Un dolor profundo, extendido, como si cada parte de mi cuerpo estuviera rota desde adentro. Ardía el pecho, ardían las piernas, ardía la cabeza. Sentí un tubo en la garganta y entré en pánico. Quise gritar, pero el aire no salía. Mi corazón empezó a latir más rápido y el pitido de la máquina también aceleró. Escuché pasos. Tranquilo, tranquilo, no intente moverse. Una voz femenina, calmante, pero distante. Sentí una mano presionando mi hombro, otra ajustando algo en mi brazo. El pitido volvió a un ritmo lento. Abrí los ojos a la luz blanca. Me cegó. Parpadeé varias veces hasta que el mundo empezó a tomar forma. Un techo blanco, lámparas en tubos, cables conectados a mi cuerpo. Miré hacia abajo y vi mi pecho subir y bajar de forma mecánica. Mi brazo estaba lleno de agujas. Mis piernas no se movían. Intenté recordar que había pasado en nada. Está en la unidad de cuidados intensivos, dijo la voz. Tuvo un accidente grave. Estuvo inconsciente varios días. Varios días. Esa palabra me atravesó más que el dolor físico. Giré la cabeza lentamente. Esperaba ver a alguien sentado en una silla. A mi madre. A mi padre. A mi hermana. A cualquiera. En las películas siempre hay alguien esperando, llorando, rezando. No había nadie. Solo una silla vacía junto a la cama. ¿Mi familia? Lo, guru, muru, mura. La voz me salió rota, débil, casi irreconocible. A la enfermera dudó. En ese silencio, duró solo un segundo, pero lo sentí eterno. Porque en ese segundo entendí que algo no estaba bien. Ahora vuelvo, dijo finalmente. Se fue a mí. Quedé mirando la silla vacía. Intenté convencerme de que solo habían salido un momento, que estarían comprando café, que volverían en cualquier instante, porque eso es lo que hace una familia, ¿no? Cierra los ojos, respira. Vuelven, pasaron 10 minutos, luego 20. Luego, 1 hora. Nadie vino. El dolor volvió a intensificarse. No solo en el cuerpo. Algo peor crecía en el pecho. Una sensación pesada, oscura, miedo. Otra enfermera entró. Esta vez era Mayo Ere. Su rostro mostraba cansancio. Experiencia. Y algo más. Pena. ¿Ya despertó? Asentí con dificultad. ¿Mi familia? Pregunté otra vez. Ella bajó la mirada. No directamente al suelo, pero tampoco a mí. Ellos ya no están aquí. ¿Cómo que no están? Pensé que tal vez habían ido a casa a dormir. O a trabajar. O a comer algo. Todo eso sería normal. Se fueron esta mañana. ¿A dónde? La enfermera respiró hondo antes de responder. De vacaciones. No entendí. ¿Cómo? Pregunté. Seguro de haber escuchado mal. Salieron de la ciudad. Dijeron que ya no podían esperar más aquí. La habitación empezó a girar. El pitido de la máquina se volvió más fuerte. Sentí náuseas. Vacaciones. Esa palabra no tenía sentido. No encajaba con la imagen de mi cuerpo conectado a máquinas. ¿Saben? ¿Qué despertó? La enfermera negó lentamente con la cabeza. Se fueron antes. ¿Antes? Eso significaba que se fueron pensando que yo no iba
a despertar a... Peor que no les importaba si despertaba o no. Cerré los ojos. No quería llorar, pero una lágrima se escapó por el costado. Se perdió entre las almohadas. Nadie la secó. En las horas siguientes, fueron una tortura silenciosa. Cada minuto se estiraba como si el tiempo se burlara de mí. Escuchaba otros sonidos en gemidos lejanos. Pasos rápidos. Órdenes mágicos. La usé y era un lugar donde la vida y la muerte compartían el mismo pasillo. Pero yo estaba solo. Recordé imágenes sueltas. Mi familia diciéndome que exageraba mis problemas de salud. Mi madre diciendo que todo estaba en mi cabeza. Mi hermana quejándose de que yo siempre causaba problemas. Pensé que... Aún así, estarían ahí me equivoqué por la noche. Pedí mi teléfono. Me lo trajeron con cuidado. Como si fuera algo peligroso. Mis manos temblaban al encenderlo. Tenía la batería casi llena. Eso significaba que nadie lo había usado. Nadie había respondido mensajes por mí. Nadie había llamado a nadie para decir, sigue con vida. Abrí mis mensajes a nada. Abrí las llamadas perdidas a nada. Entré a redes sociales y entonces los vi en fotos, en videos, en sonrisas. Mi familia frente al mar, copas levantadas, en risas bronceados, recientes. En una imagen aparecían todos abrazados. En la descripción se leía, la familia lo es todo. Necesitábamos este descanso. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue el corazón, fue la ilusión Anaí, conectado a máquinas. Comprendí algo que nunca había querido aceptar. Mi vida valía menos para ellos que unas vacaciones. Apagué el teléfono, miré de nuevo la silla vacía y en ese silencio absoluto, rodeado de máquinas que respiraban por mí, nació una pregunta que cambiaría todo sí. Muero aquí. ¿Alguien lo notará? El pitido continuó en pi, pi, pi. Y así terminó. Mi primer día despierto en la UC y no con palabras de amor, no con manos sujetándome, sino con silencio, no un silencio que no sabía todavía. Pero sería el inicio de mi desaparición. A la noche, cayó sobre el hospital sin que yo lo notara. En la UC. Y no existía el día ni la noche. Solo luces blancas que nunca se apagaban del todo y un frío constante que se metía en los huesos. El reloj de la pared marcaba las horas sin ningún tipo de compasión. Pero para mí, el tiempo había dejado de tener sentido. Seguía mirando la silla vacía. Cada cierto tiempo, mis ojos volvían a ella, como si esperaran que... ¡Purachchi! ¡Jimagia! Alguien apareciera. Mi madre, con su bolso. Mi padre, con su silencio incómodo. Mi hermana con su falsa preocupación cualquiera. Nadie vino. En el teléfono seguía en la mesita, boca abajo. No quería tocarlo, pero tampoco podía dejar de pensar en él. Era el único hilo que me conectaba con el mundo exterior. Con ellos, finalmente, reuní fuerzas y lo tomé. Mis manos temblaban. No solo por la debilidad, sino por el miedo. Porque una parte de mí aún esperaba algo. Un mensaje. Una llamada perdida. Una excusa. Una excusa. Algo que dijera, no te abandonamos. Desbloqueé la pantalla en silencio digital. Ni un solo mensaje nuevo. Abrí el chat familiar. El último mensaje era mío. Enviado días antes del accidente a mí. Siento muy mal. Creo que debería ir al médico. Nadie respondió. En ese vacío, dolía más que cualquier herida física. Decidí escribir. No sabía qué decir. Así que escribí lo más simple. Desperté. Estoy en la UC y miré el mensaje durante varios segundos antes de enviarlo. Dudé. Pensé que tal vez no quería parecer débil o necesitado. Dramático. Pero al final presioné enviar en el mensaje quedó con un solo check. Esperé en 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Nada en el check. Nunca cambió. Intenté con mi madre. Directamente, mamá. Desperté. ¿Puedes venir? Enviado nada ni intenté con mi hermana. Estoy vivo. Estoy en el hospital. Nada, mi respiración empezó a acelerarse. El pitido de la máquina se volvió más rápido. Una enfermera entró de inmediato.
Tranquilo, su ritmo cardíaco está subiendo. Quise decirle que no era el cuerpo, que era algo más profundo, algo que no se arreglaba con medicamentos. Ella ajustó una dosis y el mundo se volvió más lento, más pesado. Pero la mente seguía despierta. Las horas pasaron. En algún momento de la madrugada, el teléfono vibró mi corazón. Dio un salto tan fuerte que sentí dolor en él. ¡Hecho! Lo tomé con desesperación. No era un mensaje Annie. Era una notificación. Una historia nueva en redes sociales. Mi hermana había publicado un video. Se veía el mar, el sonido de las olas en risas. Alguien decía, salud por la familia. El video terminó con un brindis en me. Quedé mirando la pantalla sin parpadear. No habían visto mis mensajes. No habían respondido. Pero sí tenían tiempo para publicar. Deslicé el dedo hacia atrás y entré a su perfil. Más fotos. Más fotos. Más sonrisas. Comentarios de amigos diciendo, se lo merecen. Disfruten. Qué envidian. Quise escribir algo. Cualquier cosa. Pero no lo hice, porque en ese momento entendí algo doloroso. Ansí escribía. Iba a romper la imagen perfecta que ellos estaban mostrando al mundo Annie. Ellos no iban a permitir eso. Cerré la aplicación. Las preguntas empezaron a golpear mi mente una tras otra. ¿Desde cuándo sabían que se irían? ¿Antes de mi accidente? ¿O después? Y aún así, decidieron irse. Recordé detalles que antes había ignorado. Conversaciones cortadas, miradas incómodas, comentarios sobre dinero, sobre no poder más. ¿A nada? Parecía casual. Ahora, a la mañana siguiente, un médico entró con una carpeta. Necesitamos hablar. Dijo con tono serio Anne. Explicó el estado de mis lesiones. Que había sido grave. Que había estado muy cerca de no sobrevivir. Que aún no estaba fuera de peligro. ¿Alguien firmó los consentimientos? Pregunté. El médico frunció el ceño. Su familia firmó algunos documentos antes de irse. Antes de irse, esa frase volvió a caer como un martillo. ¿Intentaron contactarlos? Pregunté. El médico cerró la carpeta. Sí o no, respondieron. Eso fue todo. Ni reproche, ni juicio, solo un hechón. Después de que se fue, me quedé mirando el techo. Por primera vez desde que desperté, sentí algo diferente al dolor o al miedo. Sentí rabia no. Una rabia explosiva. Una rabia silenciosa, pesada. Decidí revisar el teléfono otra. ¿Esa había un mensaje nuevo? Mi corazón volvió a acelerarse. Era de mi hermana solo una frase. Luego hablamos. ¿Nada más? Ni una pregunta. Ni un ¿estás bien? Ni un perdón. Ese mensaje fue peor que el silencio, porque confirmaba algo, claro. Sabían que estaba vivo, y aún así no vinieron ese día. Una trabajadora social del hospital pidió hablar conmigo. Se sentó frente a mí con una carpeta gruesa. Es rutina, dijo. Cuando un paciente pasa varios días inconsciente. Me hizo preguntas básicas. Si tenía a alguien a cargo. Si alguien dependía de mí. Si tenía seguro. Su seguro aparece como cancelado, dijo. Sin levantar la vista, sentí un nudo en el estómago. ¿Cancelado? Sí, hace aproximadamente 2 semanas. 2 semanas en la misma fecha que aparecía en algunos documentos firmados por mi familia. ¿Quién lo canceló? Pregunté. Ella levantó la mirada lentamente. La persona que figuraba como responsable, mi madre. Sentí frío, mucho frío. Eso no era un error. Eso no era descuido. Eso era una decisión. Cuando la trabajadora social se fue, el mundo que yo conocía ya no existía. Mi familia no solo me había dejado solo en el hospital. Habían empezado a soltarme antes. Esa noche no dormí. Cada sonido me mantenía despierto. Cada pensamiento se volvía más oscuro. ¿Qué más habían hecho? Mientras yo estaba inconsciente. ¿Qué más habían decidido por mí? Miré mi teléfono por última vez antes de cerrar los ojos. No esperaba mensajes. Y no llegaron. El capítulo 2 de mi historia no terminó con una llamada. Desesperada ni con una disculpa llorosa, terminó con algo peor.
la certeza absoluta de que mi familia había seguido adelante. Como si yo ya estuviera muerto, Ann. Y lo más aterrador, no era eso, Ann. Lo más aterrador era pensar qué más podían hacer. Si ya me habían dado por perdido, el tercer día después de despertar comenzó como todos los demás en la UCI, con el pitido constante de las máquinas y la sensación de que el aire no era del todo mío. Ya no esperaba visitas. La silla seguía vacía, pero ahora la miraba con indiferencia. Había dejado de ser una promesa y se había convertido en una prueba de que estaba solo esa mañana. El dolor era distinto, no más intenso, pero sí más profundo. Como si el cuerpo se hubiera cansado de gritar y hubiera empezado a susurrar. Intenté concentrarme en la respiración, en el movimiento mecánico del pecho. Cuando escuché pasos que no sonaban como los de médicos o enfermeras, eran más lentos. Medidos a un hombre con traje oscuro. Se detuvo frente a mi cama. No llevaba bata. No llevaba identificación médica. Solo una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión neutral. Demasiado neutral. Buenos días, dijo. ¿Usted es el paciente? Asentí con dificultad. Vengo del departamento administrativo. Esa frase me puso en alerta. Sentí un leve mareo. Pero no por los medicamentos. El hombre abrió la carpeta y sacó varios documentos. Los colocó sobre una pequeña mesa rodante. Como si estuviera acostumbrado a dar malas noticias. Necesitamos hablar sobre los costos de su hospitalización. Tragué. Salivao. Mi familia se encarga. Respondí automáticamente. Casi por reflejo. El hombre levantó la vista por primera vez y me miró fijamente. No exactamente. Sacó una hoja y la deslizó hacia mí. Estaba llena de números, códigos, fechas. No entendía casi nada. Pero el total, al final, era imposible de ignorar. Era una cifra absurda. Esto. ¡No puede ser!, murmuré. La usé y es costosa, respondió. Y su estancia ha sido prolongada. Intenté mover la mano para pasar la hoja, pero apenas tenía fuerza. Tengo seguro, dije. Siempre he tenido. El hombre respiró hondo, como si hubiera esperado esa frase. Su seguro fue cancelado. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. 2 semanas a la misma fecha. Siempre la misma fecha. Debe haber un error, insistí. Yo no cancelé nada. ¿No fue usted?, respondió. Fue el titular autorizado. Mi mente empezó a unir piezas que no quería ver juntas. ¿Quién?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, el hombre dudó apenas un segundo. Su madre. El mundo se volvió silencioso. El pitido de la máquina desapareció de mi conciencia. Solo quedó esa palabra flotando en el aire en madre. ¿Está diciendo que, mientras yo estaba inconsciente, se presentó la documentación necesaria? Interrumpió. Todo es legal. Legal, Ann. Esa palabra dolió más que cualquier otra. ¿Y ahora qué?, pregunté. En el hombre cerró la carpeta. Ahora la deuda queda a su nombre. Sentí náuseas. No por el dolor físico, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No solo me habían dejado solo, me habían dejado endeudado. ¿Mi familia sabe esto?, pregunté. Ellos solicitaron que cualquier comunicación se hiciera directamente con usted. Eso fue lo último que dijo antes de irse. Y no ofreció ayuda, no ofreció opciones. Solo hechos. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando el techo. Las grietas formaban figuras extrañas. Una parecía una mano abierta. Otra, una línea quebrada. Pensé en las conversaciones pasadas. En mi madre, diciendo que los hospitales eran un gasto innecesario. En mi hermana quejándose de que yo siempre necesitaba ayuda. Ahora entendía todo. Por la tarde pedí hablar con una trabajadora social. Cuando llegó, su rostro confirmó mis peores sospechas. La situación es complicada, dijo con suavidad, pero no es la primera vez que vemos algo así. ¿Algo así?, pregunté. Familias que se desligan cuando los costos aparecen. Sacó una carpeta distinta, más gruesa, más pesada. Hay más. Mi respiración se detuvo por un segundo.
Durante su estado inconsciente, se solicitaron varios documentos en su nombre. ¿Qué documentos? Autorizaciones a poderes, a cambios de titularidad. Sentí frío en la espalda. ¿Cambios? ¿De qué? Ella bajó la voz. De algunos bienes. Bienes. Esa palabra abrió una puerta que yo había mantenido cerrada durante años. ¿Mi casa? ¡A mi coche! Mis ahorros. Todo aquello que había construido con esfuerzo. ¿Quién autorizó eso? Pregunté. La persona con poder legal temporal. Otra vez, a mi madre. A la trabajadora social. Me miró con algo parecido a la culpa. No podemos impedirlo si la documentación está en regla. ¿Y está en regla? Formalmente. Sí, formalmente, legalmente, pero no moralmente. Esa noche, el dolor volvió con fuerza. Me administraron más medicación, pero no logró apagar los pensamientos. Recordé una conversación, meses atrás, mi madre diciendo, Ansí, algo te pasa. Nosotros nos encargamos de todo. Nunca imaginé que encargarse significara esto, Ana. A la mañana siguiente, un abogado del hospital pidió verme. No era amable, no era hostil. Era profesional. Quiero ser directo. Dijo, si no se establece un plan de pago, el hospital iniciará acciones legales. No puedo pagar, respondí. Ni siquiera puedo caminar. Entiendo, dijo, pero la deuda existe. ¿Mi familia no es responsable? Ellos renunciaron a cualquier obligación. Renunciaron a como si yo fuera un contrato incómodo. ¿Cuándo? Pregunté. El mismo día que cancelaron el seguro. Todo volvía a ese día. Ese día en el que yo aún respiraba por mí mismo. Ese día en el que aún confiaba. Aun cuando el abogado se fue, pedí estar solo. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez desde el accidente. Lloré de verdad. Sin vergüenza. Sin miedo. Lloré porque entendí que no solo había sobrevivido a un accidente, había sobrevivido a mi propia familia. Por la noche, revisé mis correos. Había notificaciones del banco, cambios recientes, movimientos que yo no recordaba haber hecho. No era solo el hospital, era todo Anmi. Vida estaba siendo desmontada pieza por pieza, mientras yo yacía inconsciente. Miré mis manos temblaban. No sabía cómo iba a salir de ahí. No sabía cómo iba a pagar. No sabía dónde iba a vivir cuando me dieran el alta. Pero una cosa empezó a formarse con claridad. Lenta pero firme, sí. Seguía confiando. No me quedaría nada. El capítulo 3 no terminó con una amenaza abierta, ni con una discusión familiar. Terminó con algo. Peor, la confirmación de que mi familia no solo me había abandonado en la UC, y había empezado a repartirse lo que quedaría si yo no sobrevivían, y yo acababa de despertar. En medio del saqueo, Nel sobreapareció sin aviso. No lo trajo un médico. No lo entregó un abogado. No estaba sellado oficialmente. Simplemente estaba ahí. Reposaba sobre la mesita metálica junto a mi cama, colocado con demasiado cuidado para hacer casualidad. Era de color beige, sin logotipos, sin nombre, sin remitente. Solo mi apellido escrito a mano, con tinta negra, en una letra que reconocí de inmediato. Era la letra de mi madre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso no estaba ahí antes. Murmuré a la enfermera que ajustaba mi suero. Levantó la vista. ¿Qué cosa? Señalé el sobre. Ella frunció el ceño. No lo puse yo, respondió. Ni nadie del turno. Lo tomó con cuidado, como si también le provocara desconfianza. ¿Quiere que lo revise administración? Preguntó. Negué con la cabeza. No. Déjelo cuando se fue. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. El pitido constante marcaba el paso del tiempo como un reloj cruel. Miré el sobre durante varios minutos sin tocarlo. Una parte de mí no quería abrirlo, porque sabía que nada bueno podía salir de allá finalmente. Reuní fuerzas y lo tomé. Mis manos temblaban. Abrí el sobre lentamente. Dentro había varias hojas dobladas con precisión. Papel legal, sellos, firmas a mi nombre. Aparecía repetido una y otra vez, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no hubiera duda de a quién pertenecían esos documentos.
Leí el título en poder legal especial y temporal. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Pasé a la siguiente página. El texto era largo, lleno de términos legales, pero algunas frases saltaron de inmediato. En caso de incapacidad física o mental, autorización para administrar bienes, facultad para vender, transferir o disponer. Me detuve a mis bienes. Seguí leyendo, cada palabra más pesada que la anterior. El documento establecía que, durante mi incapacidad, una persona designada podía tomar decisiones completas sobre mí. Patrimonio, busqué el nombre y ahí estaba a mi madre. A la fecha figuraba claramente en la esquina inferior derecha, 2 semanas antes de mi accidente. El mismo día. El mismo. Maldito día. Mi respiración se volvió irregular. El pitido de la máquina empezó a acelerarse. Una alarma suave sonó y una enfermera entró corriendo. Tranquilo, tranquilo, dijo mientras revisaba los monitores. Respire despacio. Quise mostrarle el documento, pero no tenía fuerza ni para levantar el brazo. ¿Quién trajo esto? Logré preguntar. Ella miró las hojas y palideció. No sé, dijo en voz baja. Pero esto es grave. Cuando se fue, me quedé mirando el techo. Mi mente repasaba una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo habían sabido que lo necesitarían? Porque eso era lo que más me aterraba. No que existiera el documento, sino que se hubiera preparado antes de que yo estuviera inconsciente. Eso no era reacción, era previsión. Más tarde, ese día, una enfermera distinta volvió. Era joven, nerviosa, miraba hacia la puerta constantemente. No debería hacer esto, dijo en voz baja, pero creo que tiene derecho a saber. Cerró la puerta con cuidado. Su familia vino varias veces mientras usted estaba inconsciente. Continuó. No siempre preguntaban por su estado. Entonces, pregunté. Preguntaban por papeles. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de papeles? Documentos médicos, certificados, firmas. Me miró fijamente. Parecía que ya sabían lo que necesitaban. Esa frase se clavó en mi mente. Cuando se fue, tomé el teléfono. Revisé el historial de correos electrónicos antiguos, mensajes que antes no había querido leer con atención. Encontré uno de mi madre. Enviado un mes antes del accidente, hijo. Necesitamos que firmes unos papeles, por si pasa algo. Es solo un trámite. Yo nunca respondí. Nunca firmé nada. Pero ahora, ese documento existía. ¿Cómo? Pedí hablar con un abogado independiente. No, el del hospital. Alguien externo. Tardó 2 días en conseguirse, pero finalmente apareció. Un hombre. Mayo R. Con voz grave y mirada cansada. Leyó el documento en silencio durante varios minutos. Esto es serio, dijo finalmente. ¿Es legal? Pregunté, suspiró. Está bien hecho. Respondió. Demasiado bien. Pero yo nunca firmé esto. No dijo, pero aquí consta que usted estaba incapacitado y que un médico certificó esa incapacidad. ¿Qué médico? Revisó el nombre. Un médico privado. No de este hospital. Sentí frío. Eso es normal. No, respondió, pero tampoco es imposible. Me explicó algo que me heló la sangre. Alguien había presentado un informe médico externo, afirmando que yo no estaba en condiciones mentales de tomar decisiones. Con eso, el poder legal se activó. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, dijo con cuidado. Todo lo que se haya hecho bajo ese poder. Es válido. Cerré los ojos. A mi madre no solo había tomado decisiones por mí. Había construido un marco legal para hacerlo sin mí. Cuando el abogado se fue, entendí que el documento oculto no era un simple papel. Era la llave que explicaba todo lo demás. El seguro cancelado, las cuentas movidas, los bienes tocados, todo encajaba en esa noche. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía firmas, sellos, fechas. Escuchaba frases pasadas, ahora cargadas de un significado nuevo. Confía en nosotros. Es por tu bien. La familia decide junta. Mentiras a la mañana siguiente.
Una notificación del banco confirmó mis sospechas. Una de mis propiedades había sido puesta en proceso de venta. No, era una amenaza. Era un hecho. Llamé a mi madre. Por primera vez, desde que desperté, sonó varias veces. Antes de que atendiera. ¿Sí? Respondió, como si nada. Vi el documento. Dije en silencio. ¿Qué documento? Preguntó finalmente. El poder legal. Otra pausa. Era necesario, dijo. Alguien tenía que encargarse. No así, respondí. No a mis espaldas. Estabas inconsciente, dijo. No había tiempo. Tiempo han siempre. ¿El tiempo? ¿Vendiste cosas? Añadí. No, respondió. Solo estamos ordenando mi vida. Sabía que estaba despierto cuando hiciste todo esto. Pregunté. No respondió. En ese silencio fue la confirmación final. Colgué. El documento oculto había salido a la luz. Pero el daño ya estaba hecho. No podía deshacerlo todo. No podía retroceder el tiempo. Pero algo había cambiado dentro de mí hasta ese momento. Había sido una víctima pasiva. Un cuerpo en una cama, observando cómo otros decidían su destino. Eso terminó ahí. El capítulo 4. No acabó con justicia. No acabó con reparación. Acabó con una revelación. A mi familia no solo se había preparado para mi posible muerte, se había preparado para beneficiarse de ella, y yo, todavía conectado a máquinas, acababa de descubrir que mi vida valía más para ellos, muerta que viva la noche anterior. Casi no dormí. No por el dolor físico, no por las máquinas, sino por la certeza de que algo iba a pasar. Aun cuando alguien te quita tanto sin pedir permiso, no se detiene de repente. Continúa. Siempre. Continúa. Y yo lo sabía. Lo sentía en el pecho, en ese lugar donde ya no quedaba miedo, solo alerta. El hospital estaba extrañamente tranquilo esa mañana. El ruido habitual parecía más bajo, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para escuchar lo que estaba por venir. Una enfermera ajustó mi suero, me sonrió con una sonrisa rápida y se fue sin decir mucho. La silla seguía vacía, hasta que dejó de estarlo. No la vi entrar. La sentía, ese cambio en el aire, esa presión incómoda que aparece cuando alguien que no quieres ver está demasiado cerca. Abrí los ojos y ahí estaba mi hermana. Vestía ropa cara, demasiado arreglada para un hospital. Su cabello estaba perfectamente peinado. No parecía alguien que viniera a ver a un familiar grave. Parecía alguien que venía a cerrar un trato. Hola, dijo, como si nos hubiéramos visto ayer. No respondiense. Sentó sin pedir permiso. Cruzó las piernas. Miró a su alrededor con disgusto, como si la use y fuera un lugar que no merecía su tiempo. Te ves mejor, comentó. Pensé que estarías peor. No supe qué responder, no porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra iba a ser usada en mi contra. Sacó su bolso lentamente, demasiado lentamente. Como si cada movimiento fuera parte de una coreografía ensayada. No tengo mucho tiempo, dijo. Así que voy a ser directa. Ahí lo supe. No había venido a verme. Había venido por algo. Sacó un sobre blanco. Esta vez sí tenía membrete. Lo colocó sobre la mesa, alineándolo con cuidado. Como si el orden pudiera disimular lo que contenía. Solo necesitas firmar esto. Giré la cabeza para mirar el sobre. No lo toqué. ¿Qué es? Pregunté. Un trámite, respondió. Nada complicado. Nada complicado. Esa frase ya la había escuchado antes. Léelo, insistió. Es mejor para todos. Tomé el sobre. Sentí el peso del papel. Lo abrí. Era un contrato de compra-venta. Mi casa a mi dirección. Mi firma ya impresa en la parte inferior. En una copia escaneada. Solo faltaba una cosa. A la firma final. ¿Estás vendiendo mi casa? Pregunté. Con voz baja ella suspiró. Como si yo fuera un niño difícil. No, corrigió. La estamos vendiendo. No tienes derecho. Sí lo tengo, respondió. Mamá tiene el poder legal. Apretó los labios
Y añadió, y tú tienes deudas. Ahí estaba el hospital. La cuenta en la presión. Si firmas, continuó. Todo se soluciona. El hospital cobra. Nosotros nos encargamos del resto y tú no tienes que preocuparte. ¿Y dónde voy a vivir? Pregunta encogió de hombros. Eso lo vemos después. Después. Siempre después. ¿Viniste sola? Pregunté de repente en su expresión cambió apenas un segundo. ¿Por qué? Porque esto no es una visita, dije. Es una negociación. No respondió Anse. Inclinó hacia mí. Escúchame, dijo en voz baja. Si no firmas, las cosas se van a complicar. Más, mucho más. ¿Me explicó? Con una calma aterradora. Lo que pasaría si me negaba han demandas, han intereses, embargos, una lista interminable de consecuencias. No gritaba, no amenazaba abiertamente. No lo necesitaba. Ann sabía que yo estaba débil. No tienes a nadie, añadió. Y nosotros sí. Esa frase fue un golpe directo. ¿Eso es todo lo que vine a hacer? Pregunté. ¿Un problema financiero? Ella me miró fijamente por primera vez. No hagas esto personal. Personal en mi vida, mi casa, mi cuerpo roto en una cama. ¿Sabías que desperté cuando cancelaron el seguro? Pregunté. No respondió de inmediato. No era decisión mía, dijo finalmente. Pero viniste a que firme. Silencio. Ese silencio confirmó todo. Miré el documento otra vez. Recordé mi casa, las noches ahí, el esfuerzo, los años de trabajo, todo reducido a un papel con una firma pendiente. No voy a firmar, di ya a ella. Se levantó de golpe. No seas estúpido. Fue la primera vez que perdió la calma. ¿Crees que estás ganando algo? Continuó. ¿Sin nosotros? No eres nada. Nada en esa Palabra resonó en mi cabeza. Vete, dije. Piénsalo. Insistió. Te doy un día. Vete. Repetí y me miró con desprecio. Guardó el sobre en su bolso. Te vas a arrepentir. Se fue sin despedirse. A la puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, definitivo. A mi cuerpo temblaba. No de miedo. De rabia contenida una. Enfermera entró minutos después. ¿Está bien? Preguntó Asentí. Aunque no era verdad, ¿quién era? Mi hermana. La enfermera apretó los labios. No parecía una visita normal. No lo era. Esa tarde pedí hablar con el abogado otra vez. Le conté todo. Cada palabra. Cada amenaza disfrazada. Están presionando. Dijo. Eso puede jugar a su favor. Si actúa. Con cuidado. Cuidado esa noche. Por primera vez desde el accidente. Pensé en algo distinto a sobrevivir. Pensé en desaparecer. No morir. No huir, en desaparecer legalmente. Emocionalmente, en socialmente, porque entendí algo fundamental, mientras supieran dónde estaba. Mientras tuvieran acceso a mí, seguirían viniendo, con papeles, con sonrisas falsas, con amenazas suaves. A la visita, inesperada, no fue solo una visita B, una advertencia, y también fue el momento exacto en que tomé una decisión silenciosa. No iba a volver a ser accesible. El capítulo 5 terminó sin gritos, sin golpes, sin escenas dramáticas. Terminó con algo más peligroso. A la calma absoluta que llega cuando alguien deja de pedir permiso y empieza a planear su salida. El alta no llegó como una buena noticia, llegó como una sentencia. El médico no sonreía cuando entró a la habitación. Traía una carpeta azul, gastada por los años. Y una expresión que mezclaba profesionalismo con incomodidad. Su estado es estable, dijo. No ideal, pero... ¿estable? ¿Estable? Una palabra que sonaba mejor de lo que realmente significaba. Ya no necesita cuidados intensivos, continuó. Y el hospital no puede mantenerlo más tiempo. No dijo usted, está listo para irse. Dijo, no podemos mantenerlo. Ann. Ahí entendí todo. Ann. ¿No me estaban dando el alta? Porque estuviera bien. Me estaban dando el alta porque ya no había quien pagara por mí. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana por la mañana. Mañana, Ann. En menos de 24 horas.
Iba a salir del único lugar donde, irónicamente, todavía tenía un techo, una cama y alguien que vigilara si seguía respirando. ¿Y a dónde voy? Pregunté en el médico. Cerró la carpeta. Eso ya no es competencia del hospital. Cuando se fue, me quedé mirando la pared. No sentí pánico. No sentí tristeza. Sentí algo peor, vacío. Había sobrevivido al accidente. Había sobrevivido a la UCE y AM, pero ahora tenía que sobrevivir al mundo real. Completamente solo la bolsa de plástico. La mañana siguiente, una enfermera llegó con una bolsa transparente. Dentro estaban mis pertenencias en el teléfono. Una billetera casi vacía. Llaves que ya no sabía si abrían alguna puerta. Esto es todo, dijo con suavidad. Antodo no tenía ropa propia. No tenía a nadie que viniera a buscarme. No tenía casa confirmada a la cual volverme. Ayudaron a sentarme en una silla de ruedas. Cada movimiento dolía. No solo cuerpo, también el orgullo. Nunca imaginé salir de un hospital así. Como alguien que sobran pasamos por pasillos largos. Gente entrando, gente saliendo. Familias completas, abrazos. Lágrimas. Promesas de todo va a estar bien. Yo no tenía a nadie cuando llegamos a la salida. La enfermera se detuvo. ¿Alguien viene por usted? Preguntó. Negué con la cabeza. Ella dudó. ¿Puedo llamar a un taxi? Asentí. El taxi llegó rápido. El conductor no preguntó nada. Solo cargó la silla y la bolsa. Me senté con dificultad en el asiento trasero. ¿Dirección? Preguntó. Ahí fue cuando me di cuenta. No tenía dirección, Andy. La única que todavía existía en mi memoria como hogar. A esta, dije, leyendo la dirección desde el teléfono. En mi casa no. Lo que yo creía que aún era mi casa. La puerta que ya no era mía. El taxi se detuvo frente a la casa. Mi casa en la fachada se veía igual, pero algo estaba mal. Demasiado ordenada, demasiado limpia, como si ya no me perteneciera. Apagué con lo poco que tenía y bajé. Lentamente me acerqué a la puerta. Introduje la llave. No giró. Intenté otra vez. Nada. Probé con todas las llaves del llavero. Ninguna funcionó. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. No era mi madre. No era mi hermana. Era un desconocido. ¿Sí? Dijo, con tono molesto. Yo. Esta es mi casa, respondí. El hombre frunció el ceño. No, dijo. La compramos la semana pasada. Sentí que el suelo se movía. Debe haber un error. No lo hay, respondió. Tenemos los papeles. Cerró la puerta sin decir nada más. Me quedé ahí parado, con la bolsa en la mano, sin poder moverme a mi casa. Ya no era mía. El último intento llamé a mi madre. Sonó. Contestó. Ya salí del hospital. Dije, no puedo entrar a la casa. Silencio. Ya no es tu casa, respondió finalmente. ¿Cuándo? Pregunté. Era necesario, dijo. Había deudas. ¿Y yo? No empieces, respondió. Hicimos lo que había que hacer. ¿Dónde se supone que viva? Pregunté. Suspiró. Eso ya no es problema mío. ¿Colgó? No gritó. No discutió. No explicó. Simplemente me borró en la traición. Complétame. Senté en la acera. El dolor en el cuerpo era intenso, pero el dolor real estaba en otro lado. En el pecho. En la cabeza. En ese lugar donde uno guarda la idea de familia. Revisé el teléfono. Hay mensajes del banco. Notificaciones legales. Correos que confirmaban ventas, transferencias, cierres. En todo había sido ejecutado. No quedaba nada que reclamar. A mi familia no solo me había dejado en la UCE, había aprovechado mi debilidad para cerrar cada puerta detrás de mí. No quedaba regreso en el refugio temporal. Caminé, como pude, hasta una pequeña cafetería a 2 calles. Me senté en una mesa del fondo. Pedí lo más barato. La dueña me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Ahí. Con un café tibio y una bolsa de plástico a mis pies. Entendí algo fundamental. No estaba empezando de cero, no estaba empezando desde menos
Queserón es sin casa, sin dinero, sin familia. Pero vivo. Y esa palabra empezó a tomar un nuevo significado. A la decisión esa. Noche dormí en una habitación alquilada por horas, un lugar gris, sin preguntas. Miré el techo durante horas. Repasé cada traición, cada firma, cada silencio. Y entonces lo vi con claridad a mientras siguiera siendo yo. Mientras existiera para ellos, seguirían usando lo poco que quedara a la única forma de detenerlos. No era enfrentarlos. Era desaparecer legalmente, financieramente, emocionalmente. No. Irán, borrar el rastro. El alta médica no fue el final de mi recuperación, Ann. Fue el inicio de mi desaparición en cierre del capítulo... El capítulo 6. No terminó. Con una pelea ni con una escena dramática frente a la taza, terminó con algo más definitivo. Ann, yo, sentado en una habitación vacía, sosteniendo una bolsa con todo lo que me quedaba, entendiendo que mi familia ya había seguido adelante, y que si quería sobrevivir de verdad, tendría que hacerlo sin dejar huellas en la primera noche después de perderlo todo. No fue dramática. No hubo llanto. No hubo gritos. No hubo silencio. Un silencio distinto al de la UC, y allí el silencio estaba lleno de máquinas. Aquí estaba lleno de pensamientos. Me encontraba en una habitación pequeña, alquilada por horas, con paredes manchadas y una cama dura. En una esquina, mi bolsa de plástico. Todo lo que quedaba de mi vida cabía ahí. Me senté en la cama y miré el teléfono. Durante años había sido mi conexión con el mundo. Ahora era un riesgo. Cada llamada, cada aplicación, cada cuenta bancaria era una cuerda atada a mí. Y del otro lado de esas cuerdas estaba mi familia. Entendí algo con una claridad casi cruel para ellos. Yo ya estaba muerto, solo que mi nombre seguía siendo útil. Y mientras siguiera existiendo, oficialmente, seguirían usando lo poco que quedara ahí. Nació la idea no como un impulso, no como una reacción emocional, como un plan. La regla número 1. No dejar ruido lo primero. ¿Qué hice? Fue apagar el teléfono. No silenciarlo. No ponerlo en modo avión, apagarlo por completo. El mundo podía esperar. Me recosté y repasé mentalmente todo lo que sabía. Mi familia conocía mis rutinas, mis lugares habituales, mis contactos. Si desaparecía de golpe, levantaría sospechas. Si enfrentaba, me destruirían. Si denunciaba de inmediato, tendría que volver a verlos. Yo no quería justicia rápida. Quería libertad. Y para eso necesitaba desaparecer. De forma limpia. El error que cometen todos a la mañana siguiente. Salí temprano. Caminé despacio. Con dolor. Pero con una idea clara. La mayoría de la gente cree que desaparecer es huir lejos, cambiar de país, usar otro nombre. Eso es un error. El verdadero error es desaparecer de golpe. Yo no iba a cometerlo primero. Tenía que parecer normal. Encendí el teléfono por unos minutos. Solo lo suficientes para que quedara registro de actividad. Abrí una red social. Di me gusta a una publicación cualquiera. Nada personal, nada emocional. Luego lo apagué otra vez. Ese pequeño gesto haría pensar que yo seguía ahí, recuperándome, reorganizándome, invisible. Pero presente en romper los lazos correctos. El siguiente paso fue el más difícil. Aceptar que no podía llevar nada del pasado ni objetos, ni personas. Fui a un cajero automático con una cuenta secundaria que aún no había sido tocada. Retiré lo poco que quedaba. No era mucho, pero era suficiente para comenzar. Luego cerré la cuenta. No transferí. No moví dinero de forma llamativa. Cerré. Cada cierre era una puerta menos por la que podían seguirme. El nombre como Anclamí, nombre completo, aparecía en demasiados lugares. Contratos, registros, correos. No podía borrarlo todo, pero sí podía dejar de usarlo. Busqué trabajos temporales. Nada formal. Nada que pidiera documentos de más. Limpieza nocturna, carga repartos, sin preguntas, trabajos invisibles. Ahí entendí algo curioso. Cuando nadie
te conoce. Nadie te juzga. Nadie pregunta por tu pasado. Solo importa si haces el trabajo y yo lo hacía a la carpeta negra durante semanas. Recopilé información no para vengarme. Para protegerme nice copias de todo en documentos, correos, registros bancarios, fechas, firmas. No en la nube, no en un solo lugar. En varias memorias físicas, guardadas en sitios distintos. Ansí algo me pasaba. Esa información no desaparecería. Conmigo, no. Era una amenaza. Era un seguro, La llamé la carpeta negra la desaparición. Gradual mis redes sociales fueron muriendo poco a poco. Primero, dejé de publicar. Luego, dejé de responder. Después, eliminé fotos antiguas, cambié configuraciones de privacidad. A nada. Brusco, nada dramático. Una persona que se apaga lentamente no genera alarmas. Mientras tanto, cambié de zona. Luego, de ciudad. Luego, de región. Siempre con trabajos temporales. Siempre con efectivo. Siempre sin dejar rastro digital. En cada cambio, era una capa más de invisibilidad. El primer intento de contacto un día, después de casi 3 meses, encendí el teléfono viejo por curiosidad. Tenía llamadas perdidas a mensajes. Mi hermana, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Esto se está complicando. Sonreí por primera vez. En mucho tiempo no. Respondí. Apagué el teléfono. El fantasma. No contesta a Anel. Miedo cambia de lado con el tiempo. Entendí que mi desaparición no lo sabía. ¿Tranquilizado? Los había inquietado. Porque una víctima visible se controla. Un fantasma. No empezaron a preguntar por mí. A conocidos. Antiguos compañeros de trabajo. Nadie sabía nada. Porque yo ya no estaba ahí. Cuando empezaron a buscar, había llegado tarde. Reconstruirme sin nombre, conseguí un documento temporal bajo un nombre alternativo. Nada. Ilegal. Nada. Falso. Un proceso. Lento, discreto, posible. Requería paciencia. Y yo la tenía. Empecé a dormir mejor, a caminar, sin miedo, a respirar sin sentir que alguien iba a quitarme algo más. Por primera vez desde el accidente, sentí control, no sobre ellos. Sobre mí a la tentación de volver hubo noches difíciles. Noches en las que recordaba mi antigua vida, la casa a los objetos, las fotos, las versiones de mí que ya no existían, pero cada vez que dudaba, recordaba la bolsa de plástico, la puerta que no se abrió, la frase, eso ya no es problema mío, y seguía adelante. El fantasma aprende a vivir. Desaparecer no significa dejar de existir. Significa existir sin ser accesible. Aprendí a vivir con poco. A confiar solo en hechos. A no depender de promesas. A no necesitar aprobación. Mi familia seguía allá afuera, con mi nombre, mis antiguos bienes, mis restos legales. Yo estaba acá. Vibru, invisible, vivo un cierre del capítulo. El capítulo 7 no termina con un acto de venganza, ni con una confrontación. Termina con algo más inquietante. El momento exacto en que dejé de ser una víctima y me convertí en alguien que ya no podían encontrar. Porque mientras ellos creían que yo había desaparecido, en realidad, yo acababa de empezar a existir por primera vez en Humanis, 230 Words Nanka, planeé volver. Cuando desaparecí, lo hice con la certeza de que mi vida anterior estaba muerta. Mi familia, mis recuerdos, mi nombre. Todo quedó atrás el día que firmé la venta del último objeto que me pertenecía y tomé ese autobús sin destino, pero el pasado no siempre acepta ser enterrado en una noticia que rompe el silencio. Habían pasado casi 2 años desde que me fui. Vivía con un nombre falso en una ciudad pequeña, cerca del mar. Nadie sabía quién era yo antes. Trabajaba reparando barcos, dormía poco, hablaba menos. Era invisible, y eso me daba paz. Una tarde, mientras cerraba el taller, mi teléfono vibró. No reconocí el número. Sabemos que estás vivo. Sentí un frío recorrerme la espalda. No respondí. 5 minutos después,
Llegó otro mensaje. Tu madre está grave. Pregunta por ti. Mi madre ni era la misma que firmó los papeles del viaje mientras yo estaba inconsciente en la UC. Y a la misma, que nunca regresó para verme. Apagué el teléfono. Me dije que no importaba, que ya no era mi problema. Pero esa noche, no pude. Dormirán dos, en los recuerdos, vuelven como cuchillos en la oscuridad de mi habitación. Los recuerdos regresaron sin permiso, el sonido de los monitores cardíacos, el olor a desinfectante. La enfermera diciendo, ¿hay algún familiar? Y el silencio como respuesta a Anne. Recordé cómo desperté solo, con tubos en el cuerpo y una deuda hospitalaria que no podía pagar. Recordé el médico explicándome que alguien había autorizado mi alta anticipada. Tu familia firmó, me dijo. Dijeron que no podían esperar más en. Esa frase me destruyó más que el accidente, ¿no? Ahora, 2 años después, querían ver Mantresa en la decisión. Imposible, pasé días luchando conmigo mismo, ansi volvía. Corría el riesgo de perder todo lo que había reconstruido. Si no volvía, cargaría con la culpa para siempre. Finalmente, no fue el amor lo que me hizo regresar. Fue la necesidad de respuestas. Compré un bileto, ¿sí? No avisé a nadie. Volví a la ciudad donde todo se rompió 4 años. El hospital ya no era el mismo. El hospital parecía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo había cambiado en recepción. Dije mi nombre real por primera vez en años. La mujer levantó la vista, sorprendida. Pensamos que estaba... Se detuvo. Su familia dijo que usted se fue del país. Anne sonreí sin humor. Algo así, ahí me llevaron a una habitación privada. A mi madre estaba allí, conectada a máquinas. Más frágil de lo que jamás la había visto. Cuando abrió los ojos y me vio, comenzó a llorar. Sabía que volverías, susurró. Sabía que estabas vivo. No sentí alivio. Sentí rabia en 5. A la confesión no. Hablé durante varios minutos. ¿Ella lo notó? No me odies sin escucharme, dijo con voz débil. Lo que pasó... ¿No fue tan simple? Entonces habló, me contó que el viaje familiar no era solo vacaciones. Era una huida. Mi padre había perdido una enorme suma de dinero en negocios ilegales. Había prestamistas, amenazas y documentos firmados a mi nombre, sin que yo lo supiera. Si te quedabas en el hospital, dijo, podían encontrarte, usarte. Así que decidieron irse. Respondí. Y dejarme... ¿Morir? Bajó la mirada. Pensamos que no despertarías en esas palabras. Fueron un disparo, directo al pecho en 6. La verdad completa antes de que pudiera responder. Mi hermana entró en la habitación. Anse quedó paralizada al verme. Esto no debía pasar, murmuró. Ella fue quien envió el mensaje. Ella fue quien me encontró. Y ella fue quien me dijo la verdad. Final, vendimos cosas tuyas antes de que despertaras, confesó. ¡El coche! ¡El reloj de papá! ¡Documentos! ¿Por qué? Pregunté. Aunque ya lo sabía. Para salvarnos, me di cuenta de algo terrible. Nunca fui parte del plan. Siempre fui la garantía en 7. El documento escondido antes de irme del hospital. Una enfermera me detuvo. Esto estaba en su expediente, me dijo. Nadie vino a reclamarlo. Era un sobre amarillo. Dentro, un documento legal. Un poder firmado a mi nombre. ¡Falsificado! Autorizaba transferencias, ventas, préstamos. Todo apuntaba a una sola cosa. A mi familia no solo me abandonó, me utilizó. 8. A la elección. Final volví. A la habitación. Miré a mi madre. A mi hermana. No he venido a perdonar, dije. He venido a cerrar esto. Dejé el documento sobre la mesa. Si alguien vuelve a usar mi nombre, mi vida o mi silencio, iré a la policía. ¿Eso es una amenaza? Preguntó mi hermana. No, respondí. Es un límite, Fui sin abrazos. Sin lágrimas por primera vez. Sentí control en 9 en el pasado. Ya no manda esa misma noche. Regresé a la estación. No miré atrás. No era una huida esta vez. Era una decisión consciente. Había enfrentado la verdad y sobrevivido a 10, lo que viene después, mientras el tren
Avanzaba. Entendí algo importante. No todos los villanos son desconocidos. Algunos te llaman familia y a veces desaparecer no es cobardía. Es la única forma de salvarse, ¿no? Regresé a mi nueva vida de inmediato. Después del hospital, no tomé el tren hacia el mar. Bajé en una ciudad intermedia. Una de esas donde nadie te conoce y donde las decisiones importantes se toman en silencio. Ann sabía que, si simplemente me iba, la historia se repetiría. Mi familia siempre había contado con una sola cosa: mi silencio. Esta vez no iba a dárselo Nunon. El peso de los documentos me alojé en un hotel barato cerca del centro. Esa noche, extendí todos los papeles sobre la cama, contratos en firmas falsas, copias de préstamos, transferencias hechas, mientras yo estaba inconsciente en la UC y en todo llevaba mi nombre. No era solo traición emocional, era un delito. Recordé al médico diciéndome que alguien había autorizado procedimientos y decisiones médicas por mí. Recordé la deuda hospitalaria que casi me dejó en la calle. Recordé despertar solo una hora tenía pruebas SAN y por primera vez entendí algo con claridad brutal si no hacía nada. Podía terminar acusado de crímenes que nunca cometían dos. El abogado que no esperaba entré a un pequeño despacho legal recomendado por un recepcionista del hotel. El abogado era un hombre mayor, con voz tranquila y mirada cansada. Cuénteme todo, dijo, sin omitir nada. Hablé durante más de 2 horas. No me interrumpió, solo tomó notas en cuando terminé. Cerró la carpeta lentamente. Esto no es solo un problema familiar, dijo. Es una red de fraude. ¿Puedo limpiar mi nombre? Pregúntanme. Miró fijo. Sí, pero alguien va a caer. No sentí miedo. Sentí alivio en 3. La denuncia se presentó una semana después. No fue pública al inicio. Fue estratégica. El abogado explicó que necesitábamos tiempo para rastrear movimientos bancarios, para identificar a quién beneficiaron las ventas, para demostrar que yo estaba incapacitado cuando todo ocurrió. Mientras tanto, mi familia no sabía nada, Ann. O eso creían. 4N. El primer error de mi hermana fue... Mi hermana quien cometió el primer error. Intentó vender una propiedad más. Usando mi nombre, el banco, ya alertado, congeló la operación. Horas después, recibí una llamada. ¿Qué hiciste?, gritó ella. ¿Por qué mi cuenta está bloqueada? No respondí de inmediato. Te lo advertí. Dije con calma. No vuelvas a usar mi nombre. Colgué mis manos. Temblaban, no por miedo, por poder en 5. El pasado se vuelve contra ellos. Los investigadores financieros comenzaron a desenterrar todo préstamos ligados a empresas fantasma u transferencias a cuentas en el extranjero, firmas copiadas, una y otra vez. A mi padre, quien siempre se presentó como un hombre honorable, era ahora el centro de todo. Ann. Descubrieron que había usado mi identidad porque yo era el hijo responsable. El que nunca daba problemas. El que nadie sospecharía. Yo era su escudo. Ann 6. La llamada Que lo cambió todo una noche. El teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Por favor. Lloraba. Esto se nos fue de las manos. No, respondí. Esto empezó cuando me dejaron solo en la UC y hubo silencio. Si sigues con esto, destruirás a tu familia, dijo. Respiré. No. Mi familia me destruyó primero. Ann colgué sin despedirme. Fue la última vez que hablé con ella. Ann 7. El escándalo. La investigación se hizo pública. 3 semanas después, un periodista filtró el caso en titulares. Hablaban de uso fraudulento de identidad por parte de familia cercana. Hijo abandonado en UC. Y mientras se cometían delitos a su nombre, el caso explotó. A vecinos, antiguos amigos, personas que antes me ignoraban, ahora hablaban de mí como víctima. Pero ya no me importaba la opinión pública. Solo quería justicia. 8 en el arresto. El arresto ocurrió un martes por la mañana. No estuve allí. No quise estar. Mi abogado me llamó horas después. Tu padre fue detenido. ¿Y mi hermana? Bajo investigación. ¿Mi madre? Cómplice por omisión. Cerré los ojos
No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí cierre 9 años la herencia. Inesperada días después, apareció algo más. Una cuenta que no conocía. A nombre de mi abuelo, había una nota legal adjunta. Para cuando descubras la verdad. Mi abuelo había sospechado. Había dejado ese dinero como protección. Solo para Mía era suficiente para empezar de nuevo. ¿De verdad? Andies. La decisión final podía quedarme. Podía aparecer en juicios. Podía contar mi historia en entrevistas pero no lo hice. Firmé los documentos finales. Limpié mi nombre legalmente. Y desaparecí otra vez. Esta vez. Sin huir a 11. La última lección entendí algo que nunca me enseñaron a Ney. ¿Veces? La familia no es refugio. Es la escena del crimen. Y sobrevivir significa tener el valor de señalar la verdad. Aunque duelan a la segunda vez que desaparecí, no fue impulsiva. No hubo pánico, ni lágrimas, ni una maleta hecha a toda prisa. Fue una despedida consciente después de limpiar mi nombre, después de que la verdad saliera a la luz y de que mi familia enfrentara las consecuencias. Entendí algo que me tomó años. Aceptar en sobrevivir no siempre significa quedarse. A veces, sobrevivir significa irse para siempre a uno. El día en que todo terminó. Oficialmente, el juez cerró el expediente un jueves por la mañana. No asistí a la audiencia final. Mi abogado estuvo allí por mí. ¿Eres libre?, me dijo por teléfono. Legalmente, moralmente, libre. Colgué y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Esperaba sentir felicidad, euforía. Victoria, pero sentí algo distinto. Silencio. Un silencio profundo. Pesado, pero necesario. Como el silencio que queda después de una explosión. La ciudad ya no me pertenecía. Caminé por las calles donde crecí, en el parque donde jugaba de niño, la tienda donde compré mi primer reloj, la esquina donde mi padre me enseñó a conducir. Todo seguía igual. Pero yo, no la ciudad, no me había fallado. Mi familia hacía ni quedarme allí. Era como vivir dentro de una herida abierta. El último objeto antes de irme, entré a una casa de empeño. Saqué del bolsillo un objeto pequeño. El último recuerdo físico de mi vida anterior. Un anillo viejo. No valía mucho dinero, pero pesaba años. ¿Seguro?, preguntó el hombre. Asentí. Cuando salí, mis bolsillos estaban vacíos. Y por primera vez, también mi pasado. 4. El nuevo nombre en otra ciudad. Con ayuda legal, cambié mi identidad. No para huir de la justicia, sino para cerrar una puerta a mi antiguo nombre. Estaba ligado a hospitales, deudas, documentos falsos y traiciones. El nuevo nombre no debía nada a nadie. Cuando firmé el último papel, sentí vértigo. Era oficial. A la persona que mi familia conoció. Ya no existían 5. Una vida sencilla. Me instalé en un lugar donde nadie hacía preguntas. Trabajé con mis manos. Viví con lo justo. Aprendí a disfrutar del anonimato. No tenía redes sociales. No hablaba de mi pasado. No explicaba cicatrices ni eso. Curiosamente, me devolvió la paz. El eco del pasado, pero el pasado nunca desaparece del todo. En un día, en una cafetería, escuché a 2 personas hablar del caso. ¿Recuerdas esa historia del hombre abandonado en la UCI? Sí. Qué familia tan enferma. No sabían que estaba sentado a 2 metros. No sentí vergüenza. Sentí distancia. Era una historia. Ya no era mi identidad. 7. La última carta. Meses después, recibí una carta. No tenía remitente. La abrí con cuidado. ¿Era de mi madre? ¿No pedía perdón? No se justificaban, solo decían: sí, algún día lees esto. Espero que estés vivo y en paz. Tal vez nunca supe ser madre, pero siempre supe que eras más fuerte que nosotros. Pura carta. No lloré. En algunas palabras llegan tarde, pero aún así. Cierran algo, Nocho. La verdadera herencia. Comprendí entonces que la herencia real no fue el dinero de mi abuelo. Fue la lección. Nadie tiene derecho a tu vida, solo porque comparte tu sangre. Nadie puede usar tu silencio como permiso. Y nadie merece tu lealtad si te abandona cuando estás indefenso.
Eso fue lo que heredé en 9. ¿Por qué cuento esta? Historiano. Cuento esta historia para vengarme. Ni para buscar lástima la cuento, porque hay personas viendo este video ahora mismo que están atrapadas en familias que las destruyen lentamente, personas que creen que irse es traicionar, que poner límites es ser egoísta, que desaparecer es rendirse a... No lo es. Ana a veces. Desaparecer es el primer acto de amor propio en 10. El final que nadie vio venir hoy. Sigo vivo a no soy famoso. No soy rico. No tengo una familia perfecta, pero despierto sin miedo, duermo sin culpas que no me pertenecen y camino sin mirar atrás. A mi familia se fue de vacaciones mientras yo luchaba por vivir en la UC y en yo vendí todo y desaparecí y ellos perdieron un hijo. Yo gané una vida.